todo lo que necesitas saber sobre el verbo to make y to do en este vídeo. Y te voy a explicar todo lo que necesitas en este vídeo. Afirmativo, negativo e interrogativo. Vamos a usar el verbo to make o el verbo to do para decir el verbo hacer. Y como puedes ver, por desgracia, tenemos dos verbos diferentes para decir lo mismo. Y utilizaremos uno u otro dependiendo de la situación. Por ejemplo, para decir yo hago los deberes o yo hago una tarta, nosotros en español utilizamos el mismo verbo. Sin embargo, en inglés utilizaremos uno para decir yo hago la tarta y otro para decir yo hago los deberes. Por lo que creo que antes de empezar con las conjugaciones y demás, lo primero es explicaros las diferencias entre uno y otro. Para hacerlo de la forma más sencilla posible, vamos a partir de la base de que siempre que queramos decir el verbo hacer, vamos a utilizar el verbo to do. Y a partir de aquí vamos a empezar a añadir algunas excepciones. La primera excepción y la más importante es que siempre vamos a utilizar el verbo to make cuando estemos diciendo el verbo hacer para tareas manuales, como puede ser hacer la cama, hacer una lista o hacer un sofá en el sentido de fabricar. La segunda excepción es que siempre vamos a utilizar el verbo to make para cuando hagamos comidas, que si lo piensas también es una tarea manual, como puede ser hacer el desayuno, hacer la comida o, como hemos dicho, hacer una tarta. Y la tercera excepción yo la llamo la de los sinónimos, y es cuando en español normalmente usemos un sinónimo del verbo hacer, como puede ser cometer un error, tomar una decisión, hacer una fortuna o concertar una cita. Todos estos sinónimos en inglés se hacen con el verbo hacer y en concreto con el verbo make. Y también, por desgracia, habrá muchos otros ejemplos como hacer un cambio, hacer una elección o hacer un ruido. Sé que es mucha información de golpe, pero lo mejor es ir aprendiendo poco a poco. Y, sobre todo, no tengas miedo de utilizar cualquiera de los dos verbos. Si te confundes, lo primero es que todo el mundo te va a entender y lo segundo es que nadie te va a mirar raro. Y lo primero que debo decirte es que tanto el verbo to make como el verbo to do son verbos regulares. El to do tiene una pequeña excepción, pero bueno, muy sencillita. Empecemos por el sencillo. Como podéis ver en pantalla, utilizaremos la misma palabra make para todos los pronombres personales, excepto, como siempre, para la tercera persona del singular, que simplemente tendremos que añadirle una S. ¡Lo escuchamos! I make, you make, he, she makes, we make, you make, they make. En cuanto al verbo to do, como podéis ver en pantalla, utilizaremos la misma palabra do para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona del singular, que en este caso no solo añadiremos una S, sino que tenemos que añadir ES. ¡Lo escuchamos! I do. You do. He, she, it does. We do. You do. They do. Si te das cuenta es muy sencillo y más aún si lo practicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora mismo vais a ver en pantalla durante 3 segundos una frase en español con diferentes opciones para elegir en inglés. Y por supuesto tienes que elegir la opción correcta. Si quieres aprender de verdad, no es suficiente con que pienses cuál es la opción correcta, sino que debes escribir toda la respuesta. Puedes hacerlo en tu libretita de inglés o en los comentarios de este vídeo. Hago mis deberes todas las noches. I do my homework every evening. Haces tus tareas todos los sábados. You do your chores every Saturday. Él prepara comidas deliciosas. He makes delicious meals. Antes de pasar con el negativo, si te gusta nuestra forma de explicar y quieres seguir aprendiendo y practicando con nosotros, te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro curso avanzado. Decenas de personas ya están aprendiendo con Academia 195, link en la descripción.
Como en todos los verbos regulares, para crear el negativo utilizaremos el verbo auxiliar to do, que como acabamos de ver significa hacer, pero al utilizarlo como verbo auxiliar no va a aportar ningún significado. Solo lo utilizaremos para decir no. Y como siempre, pues lo tendremos que conjugar, usando don't para todos los pronombres personales, excepto la tercera persona del singular, y utilizando doesn't para la tercera persona del singular. Recuerda que el verbo auxiliar siempre se pone delante del verbo. ¡Lo escuchamos! I don't make. You don't make. He, she, it doesn't make. We don't make. You don't make. They don't make. Y para que quede claro, la S de la tercera persona no hay que ponerla. Ya hemos marcado esa S al decir doesn't y por lo tanto no tenemos que añadir S al verbo make. Y en cuanto al verbo to do, va a parecer un poquito raro porque es el mismo verbo, pero se hace exactamente igual, usando don't para todos los pronombres personales excepto la tercera persona del singular y utilizando doesn't para la tercera persona del singular. Recuerda que el verbo auxiliar siempre se pone delante del verbo. ¡Lo escuchamos! I don't do. You don't do. He, she doesn't do. We don't do. You don't do. They don't do. Y para que quede claro, la ES de la tercera persona no hay que ponerla. Ya hemos utilizado esa ES al decir doesn't y por lo tanto solo diremos do y no does. Pasemos con los ejercicios, misma dinámica que antes. No hago deberes después de la cena. I don't do homework after dinner. No cometéis errores a menudo. You don't make mistakes often. Él no hace yoga por las mañanas. He doesn't do yoga in the mornings. Si aún no estás seguro de querer adquirir el curso avanzado, no te preocupes, porque en la descripción también tendrás un curso gratuito. En cuanto al interrogativo, exactamente igual. Utilizaremos el to do como verbo auxiliar. Y por supuesto utilizaremos do o does dependiendo del pronombre personal. Recuerda que ponemos primero el verbo auxiliar, después el pronombre personal y por último el verbo principal, quedándonos do o does más el pronombre personal más el verbo to make o to do. Y exactamente igual que pasaba con el negativo, si ya hemos utilizado el does para la tercera persona, no tenemos que añadir la S al to make o la ES al verbo to dash. ¡Lo escuchamos! Do I make? Do you make? Does he, she make? Do we make? Do you make? Do they make? Do I do? Do you do? Does he, she do? Do we do? Do you do? Do they do? Pasamos a los ejercicios. ¿Hago esto todos los días? Do I do this every day? ¿Haces tu propia ropa? Do you make your own clothes? ¿Ella toma sus propias decisiones? Does she make her own decisions? Clic aquí para seguir aprendiendo de forma gratuita y clic aquí para echar un vistazo a nuestro curso avanzado.